tomando en cuenta lo que está sucediendo y también pues alentándonos unos a otros con la palabra, vamos a tener la bendición de recordar hoy un asunto pequeño, no precisamente pequeño de hablar o de explicar, pequeño en cuanto a su extensión, ¿verdad? A cómo se menciona, pero grande en sus implicaciones, profundo en lo que tiene que ver con nuestra vida. Es algo base, es algo fundamental, es algo que si no se tiene en el corazón como creyente, si no se cree, si no se recuerda, si no se tiene presente, no se puede ir adelante. Salmo 114, por favor, vamos a recordar las grandes implicaciones de la presencia de Dios con nosotros. Salmo 114. ¿Lo tienen, hermanos? Gracias a los que contestaron ahí en casa, aunque sabían que no los iba a escuchar, pero qué útil es seguir haciendo nuestra dinámica de congregarnos, aunque sea virtualmente. Y gracias a Dios por todos los que están en este momento apartando el tiempo y haciendo el esfuerzo de estar reunidos, ¿verdad? De estar congregados. No solamente Dios les va a bendecir por ese celo y por esa persistencia en congregarse y dar ese tiempo y disponer la mente y disponer el tiempo y todo, sino que además, hermanos, ayuda mucho saber que ustedes están ahí esperando y atentos y pendientes al tiempo de congregarnos y de estudiar juntos la palabra y de buscar al Señor como un pueblo que somos, como un cuerpo. Eso, lo principal es la bendición de Dios, pero a nosotros nos alienta mucho saber que estamos reunidos a distancia, pero en el nombre del Señor. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Por favor, ahí en sus casas, estos dos textos, repítanlos conmigo, hermanos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. En estos textos se hace un recuerdo y se evoca con V, se conmemora, se tiene en mente, se hace presente un evento histórico vital en la vida del pueblo y de la nación hebrea. Es como si hoy nosotros como país recordáramos la revolución, la independencia o algún movimiento así que marcó la definición de México como país. El pueblo de Israel, mezclando historia con asuntos espirituales, evocaba aquí en el Salmo 114 un precioso evento que por muchos es conocido, que se llama el Éxodo. Y en ese éxodo, que quiere decir salida, ¿verdad? Escape. Dicen estos dos textos, en aquel entonces, cuando Israel salió de Egipto, aquella nación que los había tenido por más de 400, quizá 430 años, bajo el yugo de esclavitud, sirviéndole a Egipto, y que al final el liderazgo de Egipto se ensoberbeció y arreció y se endureció sobre ellos. Y recordaba aquí el pueblo, ¿verdad?, a través de este salmo, que cuando eso sucedió y cuando la casa de Jacob, que es otra manera de referirse a Israel, salió del pueblo extranjero, Judá vino a ser el santuario de Dios. Judá vino a ser la morada de Dios e Israel su señorío. Judá e Israel no son sinónimos, ¿verdad? Judá es una de las tribus. Vino a ser una de las ciudades también. Israel es todo el territorio y todas las tribus juntas. Lo que está diciendo es que ese pueblo, el pueblo de Dios, después que fue sacado de Egipto,
recibió la bendición de tener entre ellos, morando, la presencia de Dios. Morando, porque dice que vino a ser su santuario, versículo 2, y también tuvo con esa presencia el señorío, la dirección, la guianza de Dios, porque dice el 2 al final, e Israel vino a ser su señorío. Y desde aquí aprendemos mucho, hermanos, cuando Cristo nos rescató y nos liberó de las cadenas y nos perdonó nuestros pecados, lo cual en mi caso pasó cuando yo tenía 8 años de edad, hoy tengo 33. ¿Cuándo pasó para ti? ¿Hace 2, hace 5, hace más años? La verdad que está aquí, histórica del pueblo de Israel, es también una realidad en cada creyente. Cuando Cristo nos liberó, además vino y habitó en nosotros. Y nosotros vinimos a ser el templo del Espíritu Santo, el templo de Jesucristo. Y los que le hemos entregado nuestra voluntad, podemos decir también, y no es vanagloria, sino un acto de humildad, de entrega, de consagración, podemos decir que Él vino a ejercer su señorío en nosotros. Hay un texto muy famoso que no tienen que buscar, que han oído sin duda citar en Mateo 7, donde Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Texto desafiante, hermanos. El mismo privilegio que tuvo Israel tenemos nosotros. Cuando Cristo nos liberó de aquella vida pasada, nos dio el beneficio de venir a morar en nosotros. Y si le damos nuestra voluntad, Él también nos dirige. Y luego dice el 3 y el 4, hermanos, también recordando aquel precioso evento. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. El mar lo vio y huyó, una citación a todo lo que narra Éxodo 14. Cuando el pueblo llega perseguido por los egipcios hasta la costa del Mar Rojo y teniendo atrás a los enemigos y al frente las aguas tempestuosas del Mar Rojo, no sabían ya para dónde ir. Y entonces, si te acuerdas, si has leído tu Biblia, como dice el Señor, el que lee entienda, ¿verdad? El pueblo clamó a Moisés y estaban asustados porque venían los enemigos persiguiéndolos. Y luego Moisés le dice al pueblo: estad quietos y ved la salvación que Jehová hará por ustedes. Y les habla y les desafía en su liderazgo a estar en fe y en paciencia delante del mar y a esperar a ver lo que Dios iba a hacer. Pero luego dice Éxodo, estoy narrando esa porción, Éxodo, no recuerdo si es 14 o 15, pero ahí está, que Moisés voltea a Dios, así bajita la mano tal vez sin que el pueblo lo escuchara, y se pone a clamar, asustado, y Dios le contesta y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. Y tú, extiende tu vara y abre el mar. Divídelo, le dijo. Divídelo. Y ese es el hecho enorme del Antiguo Testamento, quizás el más grande hecho registrado en cuanto a las maravillas de Dios para con Israel, en cuanto a portentos. Y por eso esta porción dice: el mar lo vio y huyó. ¿A quién? Cuando dice el mar lo vio y huyó, ¿a quién? ¿A Israel? Vamos a ver. El Jordán se volvió atrás, versículo 3. Avanzan años de historia, ya Moisés muerto. Josué se levanta y es comisionado para tomar el liderazgo de Israel. Junta a las tribus, las equipa y empieza la avanzada por la parte meridional de Palestina.
Las primeras campañas fueron para conquistar la ciudad de Jericó. Si usted ha estudiado un poquito su Biblia ahí en Josué, es muy interesante. Y la segunda línea del versículo 3 está hablando de esa experiencia de conquista de mano de Josué. Pero antes de poder llegar a Jericó y empezar a conquistar a los reinos de en medio de Palestina, a los reinos del norte y a los reinos del sur, y quedarse con esa tierra prometida, conforme a la promesa que todo lo que pisara la planta del pie de ellos iba a ser de ellos. Antes de eso tuvieron que atravesar el río Jordán, y los sacerdotes llevaban el arca, dice Josué capítulo 6, si no mal recuerdo, y iban pasando por el Jordán, y conforme a la palabra de Dios, cuando estuvieron en medio del Jordán, en medio del río, los pies de los sacerdotes con el arca en las manos, dice que la corriente del río se detuvo ahí prácticamente, formando un montón de un lado y descubriendo por el otro lado lo seco de ese cauce, y así pasó Israel en seco en medio del Jordán. Y por eso dice el 3, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Y luego cita en el versículo 4, no sé cuál sea el evento o si se refiere en general, ¿verdad? Pero hay distintas alusiones en todo lo que es la historia de Israel en el desierto. Hay distintas alusiones a los montes, a los collados. Uno de ellos, el Sinaí, fue el testigo 2 veces de la revelación de la ley de Dios, de la provisión de las tablas de los 10 mandamientos y otras revelaciones que le dio Dios a Moisés, porque hablaba con Moisés Jehová cara a cara y le hacía conocer su voluntad en todo ese tiempo. Y cuando descendía Dios a los montes, o a ese monte en particular, y en otros montes que se menciona la historia de Israel, dice que temblaba y que había truenos y que eran momentos terribles, porque Dios, hermanos, hacía descender su poder, al grado que si alguna bestia, dice la Biblia, o algún hombre se acercaba a esos montes mientras Dios estaba hablando con su siervo, moría. Eran manifestaciones tremendas las que Dios permitió, y por eso quedaron escritas, y por eso en parte la fuerza de la veracidad de este libro como un libro histórico que relata la revelación de Dios al mundo a través primordialmente del pueblo hebreo. Y luego viene el 5 y el 6, que son 1, 2, 3, 4 prosopopeyas. ¿Qué? Prosopopeya, figura retórica, figura del pensamiento en la escritura, para tomar una cosa inanimada, una cosa que no tiene vida, y hacerla surgir como si fuera algo animado, algo vivo, con tal de transmitir una idea con hermosura y con fuerza. Y aquí están 5 y 6, ayúdenme a leerlos, estas 4 figuras retóricas donde se le habla al mar, se le habla al Jordán, se le habla a los montes y se le habla a los collados. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Cómo se contestará esa pregunta en los 4 casos? ¿Qué tiene aquel que huye? ¿Qué tiene aquel que se vuelve atrás? El que dice siempre mejor no. ¿Qué tienen aquellos que saltan como carneros? ¿Qué tienen? ¿Qué les sucede a aquellos que brincan como corderitos? Dice ahí. ¿Qué tienen, hermanos? A ver, dígalo ahí en su hogar. ¿Qué es lo que tuvieron esas 4, esos 4, ¿verdad? Que se mencionan ahí. ¿Qué tuvieron? Miedo. Otra vez, ¿qué tuvieron? Miedo. Sinónimos del miedo: temor. ¿Otro? Espanto, susto, terror, horror. Mire qué rico es nuestro español.
pavor, pánico. Ahora yo me pregunto, ese temor, ese pánico, ese horror, ese espanto que tuvo el mar y que tuvo el río Jordán, río que hasta la fecha existe, ese miedo que tuvieron los montes, que los hizo saltar como carneros y que tuvieron los collados y que los hizo brincar como corderitos, ¿fue un miedo y un espanto a Israel? No. 7 y 8 nos dan la respuesta. Dicen: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Nos cuesta trabajo a nosotros que no fuimos testigos presenciales de estas cosas. Sin embargo, tenemos por todos lados, estamos bellamente flanqueados de evidencias que nos permiten asegurar y avalar que este libro es veraz. Y una de las más cercanas, no es la única, pero una de las más cercanas, hermanos, que tenemos es la transformación que este libro y sus verdades han hecho en nuestra propia vida, nuestra propia manera de ser, en nuestra propia alma y corazón. Y alguien podría decir, el poder con el que ha transformado mi matrimonio, el poder con el que ha cambiado mi carácter, el poder con el que me ha cambiado la manera de ver la vida, la fuerza y el poder único de las Escrituras con las que han limpiado mi mente. Esa es una de muchas evidencias que podríamos citar, como por ejemplo, su gran influencia literaria. Las Escrituras han sido históricamente el libro más leído, el libro más amado por la humanidad, no toda la humanidad, pero hablando en general por la humanidad. Su preservación es el libro que más ha sido perseguido en la historia y tratado de destruir, y sin embargo, el libro que está hoy más firme y que ha sido más impreso y más circulado en la historia también de la humanidad. Este libro, hermanos, ha sido también llamado el libro de una sola mente, y su elaboración por más de 1600 años en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, por más de 40 escritores, todos ellos diferentes en temperamento, en circunstancias, y en medio de esas diversidades hablan en todo lugar las Escrituras en el mismo sentido de asuntos a veces muy controvertidos para el hombre. Por citar algunas, la confirmación arqueológica, que los descubrimientos de la arqueología han venido haciendo de las cosas que este libro ya decía, la exactitud científica, sin ser un libro de ciencia. La Biblia ya decía en el libro de Job que el universo era un espacio sobre el cual la tierra estaba colgada sin nada. Ya decía Isaías que la tierra era un círculo. Ya decía también Job y los Salmos cuál era el ciclo del agua. En la Biblia está el ciclo del agua. Hay distintas declaraciones de corte científico, hermanos, que han sido validadas y nunca contradichas con los descubrimientos científicos. Por si fuera poco, su exactitud profética. Así que no fuimos testigos de estas cosas que estoy leyendo y que sucedieron en el Éxodo. No fuimos testigos presenciales, pero por estas y otras muchas evidencias sabemos que este libro nos dice y siempre ha dicho la verdad. Y lo que sucede es que su verdad es a veces tan real, ¿verdad? Su verdad es, valga el pleonasmo, tan verdadera, tan cercana. Porque otra de las evidencias es que su contenido se adapta de manera perfecta a nuestras necesidades. Y cuando la Biblia habla de un asunto en particular, golpea el corazón,
y hace ver a la gente y nos hace ver a nosotros nuestros errores, y nos habla también de nuestros anhelos más profundos, y nos declara los diseños fundamentales para el funcionamiento correcto de aquellas cosas tan importantes como nuestra vida, nuestra salud, como nuestro matrimonio, como nuestra paternidad, como nuestra juventud, como la relación con Dios, como lo que tiene que ver con un culto espiritual adecuado en todos sus sentidos, en fin, el estado del alma. Y habla de tal manera la Biblia que muchos han preferido alegar y argumentar que tiene errores, que es un libro humano más como muchos, y rechazarla. Nosotros sabemos que no es así, que es la palabra de Dios. Y aunque no somos o no fuimos testigos presenciales de estas cosas, y nos cuesta en ese sentido a veces trasladarnos, yo le pido que haga un esfuerzo por mentalizar aquellos eventos que están aquí y validar lo que está diciendo aquí el escritor, el salmista. Que cuando el pueblo de Israel llegó a las orillas del Mar Rojo y sintió la presencia, no del pueblo precisamente, sino de Dios, en el toque de la punta de la vara del siervo de Dios, el mar se asustó y huyó, se hizo a un lado. Prácticamente Dios le dijo al mar: quítate, porque voy a pasar, estando él con su pueblo. El Jordán sintió los pies de los que llevaban el arca, símbolo de la presencia de Dios, y cuando sintió esas pisadas de los hombres de Dios, y no por ser los hombres de Dios, sino porque ellos sencillamente por la gracia de Dios, los levitas fueron designados para llevar el arca, entonces el Jordán volvió atrás. Igual se asustó. Y lo mismo los montes y collados. El 8 nos dice, hermanos, que Dios tiene el poder para cambiar todo lo que Él quiere de un momento a otro si así lo decide. La muestra está en que por lo menos 2 veces, que tengo en mente ahorita, 2 veces por lo menos, Dios hizo este milagro de cambiar una peña en un estanque y de abrir la peña en cierta ocasión con un golpe de la vara de Moisés que no debió dar, porque nada más le dijo que le hablara, y en la otra ocasión sí con la vara porque le dijo que golpeara la peña. Al menos esas 2 ocasiones en el Antiguo Testamento se narra que Dios le dio a beber al pueblo agua sacada de la peña, agua salida de la peña, lo cual nos habla, hermanos, de un Dios que controla total y completamente los elementos de su creación, cosa que vendría a validar Jesucristo cuando enmudeció a la tempestad, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando hizo que el agua se convirtiera en vino, Juan capítulo 2, un Dios que puede cambiar todo en un momento. Pero yo creo, hermanos, y lo creo así porque en estos días que tuve mis lecturas devocionales, una lectura devocional va orientada a alimentarnos personalmente, que el concepto central del Salmo 114 en el que podemos meditar, hay varios, pero el central de ellos es la presencia de Dios con nosotros. ¿Presencia qué? ¿Presencia qué? Versículo 2. Viene después de la liberación, viene para ejercer señorío, guianza. Presencia que hace huir a todo aquello que se nos interpone en el camino de Dios. Versículo 3. Presencia que cambia las cosas de un momento a otro. Versículos 7 y 8. Por mencionar algunas de las cosas importantes, claras que están aquí en este Salmo 114.
Y me bendijo mucho a mí en estos días recordar, hermanos, que el máximo de todos los recursos, el mayor de todos los recursos, de las herramientas, de las bendiciones que podemos decir que tenemos en este tiempo, en esta dispensación así llamada como creyentes, el máximo, el más grande, y es que hay muchos recursos espirituales, hay muchas cosas que Dios ha hecho y que Dios ha ordenado y que Dios ha dado. Por ejemplo, nuestra regeneración, gran recurso. Dice Juan 3 que somos nuevos nacidos, ¿verdad? Nacidos de nuevo, cosa que confirma segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva hechura, como también la llama Efesios 2:10, es un gran recurso porque nos capacita para vivir distinto desde adentro. Nos informa Dios ahí que somos hechos nuevos desde adentro. Eso es un gran recurso espiritual cuando tú lo conoces, lo crees y vives de acuerdo a ello. Nuestra adopción, éramos hijos de ira, éramos, y es duro el término, bastardos. No teníamos un padre espiritual, un padre celestial, no teníamos una familia espiritual, pero en Cristo venimos a ser hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice también Gálatas, ¿verdad? 4, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos y el Espíritu por el cual ahora clamamos, Abba Padre, que es una forma de hablarle a Dios cariñosa y familiarmente. Y no teníamos esa filiación, pero ahora la tenemos, gracias al Señor. ¿Qué otros recursos tenemos, hermanos? Hay tantos en la palabra de Dios. Y de todos esos grandiosos recursos, hermanos, y no lo digo yo, la Biblia lo va enseñando poco a poco, el más grande se llama la presencia de Dios con nosotros. Por favor, Colosenses, el más grande recurso que hoy tenemos es la presencia de Dios. Lo voy a decir así primero, con nosotros, aunque la Biblia lo dice más enfáticamente. Colosenses 1, dice el versículo 26, Colosenses 1, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ese punto y coma nos tiene que hacer detenernos así, y luego vamos a mencionar cuál es ese misterio. Dice, hermanos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si hay algo grande en esta dispensación que los creyentes verdaderos, por la gracia de Dios, no por obras, no para jactarnos, no soberbiamente, sino agradeciéndole a Dios, si hay algo grande y sobrenatural y algo que nos debe llenar de gozo y de certeza, hermanos, es que tenemos en nosotros morando al Señor Jesucristo. Dice Juan, por favor, el Evangelio, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿No le dio Dios esta enorme y grande bendición a los antiguos, quienes dependían de visitas ocasionales de Dios para propósitos específicos? Y luego dice que el Espíritu se iba, hacía su cometido en ellos y se iba. Por eso David en el Salmo 51, cuando ora arrepintiéndose de su pecado, le dice a Jehová:
ten piedad de mí, oh Dios, y va hablando en su confesión y llega un punto en donde dice, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente, y hay otra parte donde dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No le dio Dios esta bendición a los antiguos, pero a nosotros nos la da, queridos hermanos. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y lo hermoso de la redacción de estos textos es que nos dejan ver, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo y Jesucristo son Dios, son no lo mismo, no el mismo, ¿verdad? Son persona diferente, persona divina diferente, pero tienen la misma naturaleza y de los dos se pueden afirmar las mismas cosas. Y aquí se está afirmando porque dice, mora con vosotros y estará en ese momento, a través de Jesús, el Espíritu estaba con los discípulos. La presencia de Dios estaba con los discípulos, pero cuando Él partiera, dice el 17, estaría en ellos. Pero luego el 18 dice, no os dejaré huérfanos, no os, primera persona singular, no os dejaré huérfanos, está hablando Cristo, vendré a vosotros. Es la más grande bendición, hermanos, que Dios nos haya dado su bendita presencia en nosotros. Y no se va por ningún motivo. Y esa presencia, hermanos, nos comunica muchas cosas muy necesarias para cada uno de nosotros. Y aquí van. Bendiciones que nos comunica la presencia de Dios, bendiciones que tenemos en este tiempo que tener presentes para mantenernos firmes y adelante, como cantamos hace rato, para mantenernos alentados. No importa si eres un cristiano adulto, de 20 años de creyente, o si eres un pequeñín o una pequeñita de 12, ya no es tan pequeñito el de 12, de 7, de 10, o un joven de 18, la presencia de Dios en mí, conmigo, es el más grande recurso que podemos tener en este tiempo. Mira, bendiciones de la presencia de Dios, beneficios. Número 1, Mateo 18:20. El máximo recurso, la presencia de Dios, nos comunica certeza en la oración. Certeza en la oración. Mateo 18:19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, en cualquiera, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Importante es la oración en grupo, la oración unida. Versículo 20, por favor, conmigo, hermanos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. De manera que la presencia del Señor Jesucristo con nosotros, en nosotros, nos comunica certeza, nos comunica seguridad al estar orando, la certeza de que nuestras palabras no están yéndose a quién sabe dónde. La certeza de que aunque no lo vemos, Él nos oye y está pronto para contestar si nuestra oración es hecha con buena motivación, si nuestra oración es hecha conforme a la voluntad de Dios. Nos comunica entonces certeza en la oración, hermanos. Es a Dios a quien oramos.
Él es el que está del otro lado de nuestro corazón, de nuestro clamor. Aquí oramos, allá llega la oración, allá Él en sus oídos santos la toma en cuenta, en su corazón la escucha. Viene a mi mente en estos momentos uno de los hombres del Nuevo Testamento, Cornelio, quien en Hechos 10, sin tener todavía al Señor Jesucristo en su corazón, entiéndase, todavía sin el vínculo correcto, pero siendo un hombre sincero, religioso, honesto, como hay mucha gente en este mundo, temeroso de Dios, respetuoso de los mandamientos, generoso, dice Hechos capítulo 10 que estoy citando, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y cuando Dios se decide a enviarle un siervo, Pedro, el apóstol, va y lo manda y le da la dirección, y Pedro llega y platica con él, pero cuando lo comisiona Dios a Pedro, le dice, las oraciones de Cornelio, le dice el ángel a Pedro, ¿verdad?, han subido a mí para memoria. Eso quiere decir, hermanos, que Dios escucha la oración, y si escucha la oración aún de aquellos que todavía no tienen el vínculo correcto, que es Cristo, en sus corazones para vincularse con Dios, pero escucha la oración. Otra cosa es que Dios la conteste, la atienda y la corresponda. Cuando tienes a Cristo, tienes el vínculo establecido y tienes la bendición y el privilegio de que Él no solo escuche, sino también conteste conforme a su voluntad. Pero si escucha las oraciones de aquellas personas sinceras y llegan a sus oídos, ¿cuánto más llegará la oración de aquellos hijos de Dios? Que, como dice también Lucas capítulo 17, ¿cuánto más no escuchará Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18 me parece, ¿verdad? La parábola de la viuda insistente que iba con un rey malo. Le decía que le hiciera justicia, y el rey por puro enojo va y le resuelve su asunto, y dice Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego hace pensar en nuestro Dios bondadoso. Pero ¿sabes por qué podemos orar con plena certeza, hermanos? Porque tenemos y gozamos de la presencia de Dios. Número 2, Hebreos 11. La presencia de Dios nos comunica. Hebreos 11, 27. Por la fe. Se está hablando aquí de uno de los grandes de Dios que hemos venido citando y que se empieza a hablar de él desde el versículo 23. Por la fe, ¿a quién se refiere, hermanos? A Moisés. Por la fe, Moisés, dice el 23, que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, no temiendo el decreto del rey. Por la fe, realmente Moisés es de los hombres a los que más se le dedican textos aquí en Hebreos 11. Dice el 24 que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón, en la recompensa. ¡Oh, que muchos jóvenes metieron este texto en lo profundo de su ser, como por la gracia de Dios lo hice yo a mis 19 años de edad! Y aborrecieran los ofrecimientos del mundo y vieran como mucha mayor riqueza y bendición el sufrimiento por ser cristiano, cualquiera que sea el que Dios nos quiera someter, porque no nos somete Dios a un sufrimiento sin propósito. Pero cuánta debilidad espiritual está viviendo nuestra juventud cristiana. Y no me refiero precisamente o solamente a nuestra iglesia, y no digo que todos los jóvenes de nuestra iglesia estén tibios, no digo eso, pero en nuestra iglesia también necesitamos la santidad en la juventud, como en muchas otras congregaciones, y ojalá que muchos fuéramos como Moisés en ese sentido. Pero lo que comunica la presencia de Dios está en el 27. El 27 presenta a Moisés como un hombre adulto ya.
encomendado por Dios, equipado por Dios, con la responsabilidad grande de ser el caudillo, ser el instrumento que Dios iba a usar para sacar a Israel de Egipto. Y no las he contado, pero más de 3 veces sí entró y tuvo que ir Moisés y Aarón a la presencia de Faraón. Y en el libro de Éxodo, cuando se da lo de las plagas, una y otra vez los mandaba llamar para que oraran y la plaga fuera quitada, una y otra vez. Y en una de esas, el Faraón le dice a Moisés: vete y no vengas más, porque si vuelvo a ver tu rostro, morirás. Y Moisés, en ese evento, en esa última entrevista que tiene con Faraón, le dice: bien has dicho, no verás más mi rostro. Con todo valor se sale de la presencia de ese rey, se va, y ahí se desencadena la última de las 10 plagas, que fue la muerte de los primogénitos, en donde el hijo primogénito de Faraón muere. ¿Qué capacitó, hermanos? ¿Qué capacitó a Moisés para romper el yugo de la esclavitud? La presencia de Dios. Déjeme decirlo así: la conciencia plena de la presencia de Dios con él. Dice el 27, ahora sí: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No estaba ahí, no lo podemos ver, y Moisés no lo podía ver. Sería largo explicar esto, pero realmente un ser humano con sus ojos de carne no puede ver a Dios, pero con los ojos de la fe lo puede ver. Y es lo que hizo Moisés cuando tenía que tomar una decisión tremenda, titánica, firme, porque estaba bajo su responsabilidad todo un pueblo. Y él dijo en su corazón, sin duda alguna, déjeme imaginarlo: hoy rompo el yugo de este hombre voraz, de este hombre malo y autoritario. Y le dijo: no verás ciertamente más mi rostro. Y no se echó para atrás. ¿Qué lo capacitó? Que atrás de Faraón, arriba de Faraón, al lado de Faraón, no sé, Moisés estaba mirando a Dios, su presencia. Tan solo esa conciencia de presencia puede capacitar a un creyente para decirle a cualquier mal hábito, a cualquier mala influencia, a cualquier mala práctica en su vida y en su ambiente: no más. Dios me ama, Dios me va a proveer, Dios no me va a dejar, no tengo por qué servirte más. Cerrar y romper el yugo de cualquier azote que nos esté esclavizando. Y hay que hacerlo, sobre todo por amor a Dios, pero también cuando tenemos bajo nuestra responsabilidad a otros que están mirando nuestro ejemplo. La tentación, hermanos, varones en especial, la tentación al mal es uno de esos yugos. Y en algunos casos de varones, y he oído algunas de sus luchas, casi diario viene ese peso de ver lo que no, de pensar lo que no. Algunos de ellos en el campo sexual, otros de ellos en el campo emocional, otros de ellos en el campo financiero. Y esa tentación al mal persistente solamente, hermanos, se puede vencer cuando en el fondo de nuestro corazón confiamos que la presencia de Dios está con nosotros y tomamos las decisiones y hacemos los ajustes, no importando que nos quedemos un tiempo carentes de aquel beneficio, entre comillas, que la tentación nos daba sometiéndonos a ella. La presencia de Dios, el mayor recurso, nos comunica. Número 3, Segundo de Reyes 6.
nos comunica protección en medio del peligro. Segundo de Reyes 6. La verdad es que aquí podríamos citar bastantes porciones y luego es difícil escoger cuál será la mejor de mencionar. Pero otra que usted puede consultar después es el Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y otra más que usted podría consultar también es el Salmo 91, que ya hemos estudiado y que conocemos muchos de nosotros, y que al final dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le mostraré mi salvación. Parafraseé un poquito, pero ese Salmo 91 está cargado de protección en medio del peligro, en medio de las amenazas. Y mira cómo en esta porción, hermanos, se nos recuerda la bella seguridad, la hermosa certeza y protección que nos comunica la presencia. El contexto de esta porción empieza desde el versículo 8, que no voy a leer, pero un rey muy molesto envía a sus siervos a matar al profeta Eliseo, porque Eliseo estaba oyendo con la ayuda de Dios, milagrosamente y a distancia, oyendo lo que el rey sirio se proponía hacer para atacar a Israel. Y Eliseo le comunicaba esos planes al rey de Israel para que sus estrategias vencieran a las de los sirios. Y se entera de eso el rey sirio y manda unas bandas armadas para matar a Eliseo. Y dice el versículo 15, el 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Un hombre, que aquí no se nos da su nombre, ¿verdad? Pero era un siervo, un criado que estaba ahí, quizás un profeta, tal vez en entrenamiento. Y dice que ese hombre se levantó y dice ahí que he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? ¿Cómo estaba este criado, hermanos? Muy asustado. Vio el peligro, se asustó, se acobardó. Como a veces nosotros, al ver las amenazas, al ver lo que podría pasar, al imaginar, con tantas cosas que vemos y con tanta información que hay a nuestro alrededor, y con tantos temerosos a nuestro alrededor, a veces en nuestra propia casa y familia, cuyo miedo los está llevando a decidir cosas a veces algo disparatadas, cuyo miedo los está llevando a tener un estado de ánimo de continua frustración, molestia, en fin. A veces así nosotros también somos tentados a vivir y a reaccionar con ese grito de angustia. ¡Oh, qué haremos! Y no sé si Eliseo estaba tomándose un refresquito o si estaba acostado en un camastro, en una, iba a decir liana, pero eso es de Tarzán. ¿Cómo se llama? Una hamaca, gracias. Pero el hombre de Dios ni siquiera parpadeó. Él le dijo, 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No me pregunten a cuántos mandó el rey para sitiar la ciudad, si eran 200, 300, si eran 1000, 2000, pero el número que ellos fueran estaba, yo creo, duplicado o triplicado por los ejércitos celestiales, por la presencia de Dios y sus ángeles. Y dice el 17 que oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Que Dios nos permita, hermanos, continuamente abrir los ojos a la presencia de Dios, para sentirnos protegidos ante las amenazas. Y aunque va a salir más al ratito, ahorita hacia el final, lo digo de una vez, para sentirnos en la conciencia de esa presencia, alentados a santificarnos, impulsados a orar, porque Dios está con nosotros, como lo dice la palabra de Dios, y no ha dejado de estarlo, aunque a veces así se siente, por dos razones que veremos al final. Número 4, la presencia de Dios, el mayor recurso, nos comunica. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Nos comunica contentamiento en la escasez. La presencia de Dios es el mayor recurso y nos comunica contentamiento en la escasez. Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Lo voy a parafrasear esto porque ayuda mucho a entender el contexto y la verdad que está aquí. Es como si dijera, condúcete y toma tus decisiones sin amor y sin afán por lo material. Haz tus planes sin el miedo que gobierna a muchos, como Jesús decía, ¿qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué estudiaremos? ¿En qué nos moveremos? ¿Cómo viajaremos? ¿Dónde trabajaremos? Cuando el miedo de eso y el amor a eso reina, Dios no puede manifestarse. Y cuando eso reina y controla, hemos perdido la conciencia de la bendita presencia de Dios con nosotros. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Con eso que Dios te ha dado hoy en términos materiales, conténtate y gózate. Y si te da un poquito más para mejorar las condiciones de alguna de las áreas de tu vida, de tu casa, de tu familia, si te da para tener un poquito más y mejorar, gracias a Dios, bienvenido, úsalo, administralo. Pero si por un tiempo no, conténtate. Pero todo mandamiento de Dios tiene un recurso siempre. Y aquí está el recurso. Conténtate y vive sin amar lo material, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y ahí está la bendita presencia de Dios. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nos comunica contentamiento en medio de tiempos de escasez. Número 5. Isaías 57, 15. La presencia de Dios, el mayor recurso, nos comunica restauración en el quebrantamiento. El quebrantamiento viene a la vida, hermanos, cuando nos salimos de la voluntad de Dios en alguna forma. El quebrantamiento es el toque de Dios sobre las fibras de nuestro corazón, el toque de Dios, el permiso de Dios sobre las circunstancias que nos daban estabilidad y seguridad cuando hemos sido en alguna forma desobedientes o incrédulos o autosuficientes. Y se habla de quebrantamiento cuando aquellas cosas que proveían a un corazón de un hijo de Dios confianza y certeza, cuando esas cosas proveían al hombre la certeza de que todo iba a estar bien, se habla del quebrantamiento cuando esas cosas caen, se derrumban y el alma y el corazón se entristece. Y en ese momento
Se puede decir que el corazón del Hijo de Dios o de la persona en general de que se trate reacciona de dos maneras. Con dureza y seguridad en sí mismo, dice Proverbios 29:1, si no mal recuerdo, el hombre que reprendido endurece la cerviz, vuelve duro. No me importa que me haya enfermado, yo puedo. No me importa que me haya perdido el empleo, yo puedo. No me importa que mi mujer se queje de mí, me maltrate y yo a ella le voy a hacer más. Y no me importa si pierdo un miembro de mi cuerpo, yo sigo así. El hombre que es reprendido, que no entiende que Dios está tratando con él, endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y a veces es un tiempo largo, hermanos, de meses o de años en que una persona no ve la luz, porque no quiere entender que viene tomando malas decisiones en algún campo de su vida. Y la otra reacción es la de aquellos que se dan cuenta, y ojalá que Dios nos conceda ser así siempre, de cómo se han alejado, de los errores que cometieron, del momento en el que cayeron, en el momento en el que empezaron a creer en otras cosas, a confiar en otros recursos. Y entonces, aún en medio de las consecuencias de esa disciplina que está sobre ellos, afligen su corazón, quebrantan su espíritu, y entonces esa actitud les capacita para ser restaurados, porque entienden que a pesar de todo, Dios está ahí y no los rechaza. Porque Dios no rechaza, hermanos, a ninguno que, arrepentido y reconociendo su estado difícil por haberse apartado de Dios, va a Él. Mira, 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y esa introducción que acaba de dar el profeta y la que va a dar Dios mismo es tremenda, es preciosa, porque nos hace reflexionar lo inmerecido de este acto de Dios. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Eso quiere decir lejos de todo y de todos. Inalcanzable es nuestro Dios por su santidad. Pero luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Su presencia está con el quebrantado y humilde, para hacer vivir, ahí está la restauración, hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice el versículo 19, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y el 18, he visto sus caminos. O sea, he visto cómo te alejaste, he visto cómo empezaste a confiar en el dinero, he visto cómo empezaste a darle entrada al pecado en tu corazón, he visto cómo has preferido tu voluntad y te has abierto puertas que yo no te abrí en aquel campo de tu vida que tú sabes. He visto tus caminos, pero también he visto tu sufrimiento y tu actitud de volverte a mí. Y por eso dice el 18, he visto sus caminos, pero le sanaré. Le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Esto se lo dijo Dios a un pueblo y se lo dice al pueblo de Israel. Y obviamente tiene el poder y la capacidad de hacerlo contigo y conmigo. Así que si alguien en un momento dado está batallando y luchando como consecuencia de su alejamiento a Dios, no hay excusa, no hay impedimento, más allá que nuestra propia actitud de mantenernos así y de no querer humillarnos ante Dios y reconocer su presencia para arrepentirnos. Él acude a sanar, dice aquí, y a levantar al quebrantado. Hay un canto que entonamos, el Salmo 113, que dice, ¿quién como tú, Jehová? Que estoy acordándome del Salmo y el canto me estorba tantito. ¿Quién como tú, oh Jehová, verdad? Y dice que habita en las alturas. Y luego dice, y baja para ver el cielo, y baja para mirar la tierra.
y empieza a hablar de las obras de Dios para con los más necesitados, y dice que Él alza del polvo al pobre, alza del muladar al menesteroso, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, y que a la estéril le da hijos y la hace vivir con gozo entre ellos. Ese es un rasgo de nuestro Dios que no merecemos. Su presencia nos comunica restauración del quebrantamiento. 6. Jeremías 1. Jeremías 1. Ahí adelantito estamos muy cerca. Jeremías 1. Versículo 4. Está hablando Jeremías, un joven todavía aquí. Quizá no llegaba a los 30 años aquí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Sabes cómo se puede parafrasear, interpretar y explicar esas quejas, esos temores de Jeremías? Dios, a mí no me llames, a mí no me mandes, a mí no me unjas como siervo, como predicador, como pastor, a mí no me llames, porque soy muy joven, muy inexperto, a mí no. Y le dice el Señor en el versículo 6, 7, y me dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque, ¿qué dice, hermanos? Contigo estoy para librarte, dice Jehová. La presencia de Dios comunica valor para obedecer el llamamiento. Realmente no somos y estamos muy lejos de ser, por nuestros recursos, dignos, suficientes, capaces, merecedores. Usted me pregunta: hermano Israel, ¿usted tiene el valor, la experiencia, el conocimiento para cumplir el llamado que Dios le ha dado? La respuesta es no. Pero Dios ha prometido estar conmigo. Y ahí está la fuerza para obedecerlo. Es en su autoridad, es en sus propósitos, es en sus planes. Y cuando el diablo llega a tu mente atacando tu llamamiento, objetándolo y diciendo que va a ser imposible, que tú quién eres, que ya cuánto tiempo has esperado, como le ha dicho a muchos, que de dónde va a salir un campo para que tú ministres, que cómo se va a lograr que tú llegues a servirle así, y aún si lo hicieras, ¿a poco vas a ser fiel todo el tiempo? Y mira cuán difícil es. Cuando tú te basas en que la presencia de Dios es tu recurso, todo lo demás queda a un lado y tienes valor para obedecerlo. De otros que tengo aquí, hermanos, voy a escoger el último, con el que vamos a cerrar. Por favor, Primero de Reyes 17. Ahí terminaremos meditando en lo que la presencia de Dios nos comunica y lo que necesitamos hoy cada uno de nosotros. Primero de Reyes 17. La presencia de Dios nos comunica, hermanos, confianza plena para hacer su voluntad. Dice el 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová,
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quiero que regreses un poquito antes del 17 al 16, al final, para que entendamos un poquito el corazón de este profeta llamado Elías en ese tiempo. Dice el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, el rey, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue cosa ligera cosa, dice, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Toda la nación se desvió porque el rey fue corrupto. 32, e hizo altar a Baal, estableció el culto oficial a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, una diosa abominable que venía desde los griegos, y pasó así a muchas naciones también, haciendo así, dice el 33, Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Dice, hermanos, provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En ese contexto de profunda maldad, dificultad desde arriba, desde el liderazgo de más arriba, 17:1, aparece Elías el profeta y se para delante del rey y le dice que no iba a llover en todo Israel, y las implicaciones sociales, económicas de eso, de pararse y decir eso y que sucediera, eran tremendas. Le podían cortar la cabeza en ese momento. Y la historia de Elías es hermosa, hermanos. De aquí los siguientes 2 capítulos son emocionantes, y usted va a encontrar, si lo ve, a este profeta siendo alimentado por cuervos. Va a encontrar a este profeta haciendo un milagro de que se multiplicara el agua y la harina en una casa de una viuda donde fue sustentado. Va a encontrar cómo resucitó al hijo de esa viuda, y luego va a llegar a la gran porción del versículo 18-21, donde se acerca Elías a todo el pueblo, y delante de Acab y de 850 profetas falsos, y delante del pueblo, dice el 21, que les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar quiere decir estar tambaleantes, estar indecisos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y luego se enfrentó Elías con el silencio del pueblo. El pueblo, dice ahí al final del 21, no respondió palabra. Y luego se narra cómo él logra la victoria en una manifestación milagrosa en donde Dios, Jehová Dios, hace descender fuego del cielo sobre su altar que él hace, y los profetas falsos no logran nada de eso, ni con todos sus sacrificios y con todos sus rituales que hacen. Y esa victoria tan contundente hace que este profeta de Dios tenga que degollar a esos 850 profetas, un impacto visual y emocional desgastante. En fin, hermanos, la vida de Elías es tremenda, y luego ora 7 veces con tremenda insistencia y obtiene que Dios haga llover sobre el pueblo otra vez. Un hombre fuera de serie, si lo queremos ver así. Sin embargo, Santiago el apóstol dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que cuando tú lees de Elías, quisieras leer de un superhombre, quisieras leer de un venido del cielo, pero no. Era un hombre como tú y como yo, pero que tomó en serio algo: la presencia de Dios. Cuando tengas que enfrentar cualquier asunto en el que Dios te manda a obedecer, acuérdate que Dios va contigo. Y si quieres, toma las palabras de Elías, y antes de que tengas que empezar a ejecutar aquello o hacerlo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a hacer aquello, que voy a decir la verdad, que voy a buscar a Dios diariamente,
que voy a poner en orden esta área de mi vida, de mi matrimonio. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no me voy a dejar amedrentar por el enemigo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a educar a mis hijos conforme a los principios bíblicos. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a pedirle perdón a quien ofendí. Usa ese recurso, querido hermano. Solo hay dos cosas, y con esto acabo, que quiero enfatizar hoy, de otras que se podrían decir, por las cuales no experimentamos, a veces no disfrutamos, no aprovechamos la presencia de Dios. Uno, falta de santidad. Dios está en ti y en mí si ya le has recibido, pero si dejas que el pecado se anide y no lo echas fuera, si en un ambiente o en una situación pecaminosa no tomas medidas para guardarte, la presencia del Señor decrece en ti. La palabra es se apaga, se entristece, porque el pecado consentido entristece al espíritu, y por eso muchos creyentes no experimentan en todo su esplendor el bendito recurso de la presencia divina. Falta de santidad. Y la otra, falta de fe. No lo creemos. Tantas pruebas hay, pero entre las distracciones, el afán, los temores, no nos concentramos en creer, en confiar en este recurso tan importante. Falta de santidad y falta de fe. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor, por tu bendita presencia y todo lo que nos comunica, de lo cual yo solo mencioné algunas pocas cosas. Gracias porque el estar con nosotros nos garantiza la victoria siempre y cuando estemos en obediencia. Y por la sola fe podemos invocar este recurso y echar fuera a todo lo que nos está tratando de debilitar. Gracias porque en ti y contigo tenemos confianza para orar, tenemos fuerza para obedecer, tenemos valor para cumplir el llamamiento. Gracias porque en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante, para estar firmes. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos y hermanas que especialmente hoy en este tiempo están necesitando de volver a tu presencia si te han dado en alguna forma la espalda, y de invocarte y en tu gracia buscarte y hallarte, de reconciliarse contigo, de ser restaurados, o sencillamente de seguir adelante enfrentando los retos conscientes de que tú estás con ellos. Hazte presente y permite que si hay algún cambio, ajuste que tenemos que hacer en nuestra santidad, en nuestra fe, lo hagamos y podamos vivir bajo esa preciosa verdad y realidad. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No queremos nosotros espantar a nadie, al mar, a los montes o a un río como sucedió en aquel tiempo, pero sí queremos que tu presencia nos comunique victoria, sabiduría, fortaleza y tantas cosas que estamos necesitando continuamente. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Si hay alguien ahí en casa que, además de los que habitualmente escuchamos la palabra, un invitado, una invitada, yo animo a los que estén a su alrededor, creyentes ya de tiempo, que al final del programa le instruyan en cómo se puede recibir de primera ocasión la presencia de Dios en nuestra vida, porque Jesucristo sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.